Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, nuestro programa 129, hoy 22 de junio, como siempre por FM Signos, la 92.5 desde Munro, con todas las voces, todas. Como siempre desde aquí te proponemos analizar lo que pasa a nivel nacional e internacional, con mucho apasionamiento, pero tratando de discernir y no enrolarnos en ninguna línea que nos impida ver claramente la realidad. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis maravillosos compañeros de equipo, Ana Freddy y Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes Daniel, Sebastián, Juan Manuel, nuestro operador, y buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Semanita cada vez más complicado el tiempo, un frío polar, pero aquí estamos siempre firmes en FM Signos todos los miércoles. Y bueno, más allá de lo complicado, aunque no venimos de zona sur, que hubo piquetes, pero bueno, hemos llegado igual a la radio, ¿no? Ya hay piquete por todos lados, ahora hay piquete en Puente La Noria también, así que coincido en que podrían dejar de... se tendría que estructurar de otra manera la protesta. Sí, para algunas personas que a veces llaman pensando que nosotros solamente defendemos al gobierno actual y no vemos nada mal, y pueden inferir o pueden suponer que nosotros estamos de acuerdo con todos los piquetes que hay. Bueno, acá hay que analizar cada caso, ¿no? Nosotros no, aquí somos bastante, tratamos de ser objetivos y razonables. Razonables. Hay piquetes que no le veo mucho sentido. No defendemos a nadie, por eso somos voces disidentes. No, pero está bien, pero lo quiero marcar porque hay gente que a veces se enoja por lo que decimos y manda algún mensaje. Argentina a veces es un caos a la mañana por el tema de los piquetes, y yo no creo que porque haya un piquete se vaya a solucionar una falta de combustible como el gasoil, que es una falta que hay en todo el mundo. No sé si se enteraron. Sí, bueno, bien Bernie, que en 5 minutos... Es una opinión, ¿no? La primera vez que se corta así de esta manera, se levanta un piquete, pero bueno, también había un señor en grave estado y tuvo que ir un helicóptero a buscarlo. O sea, no hay derecho a entorpecer la vida de todo el resto de la sociedad. Entiendo la protesta, ponete al costado de la ruta. Cortar una ruta nacional es delito. Bueno, aclaremos una cosa. Digo porque hay distintos matices, ¿no? Porque si no se pone en la misma bolsa el kirchnerismo, el albertismo, las organizaciones sociales, la izquierda trotskista, y se mezclan distintas cosas que la verdad es que son distintos matices. Entonces me parece que es importante dejarlo en claro esto. Sí, y además el hecho de que... la que hablamos recién es una protesta que se dio por el tema del gasoil, no tiene que ver con ninguna connotación política, ¿no? Sí, pero por las protestas en general lo digo. Sí, okay. Y claro, es muy importante. Y también aclarar lo del gasoil. Justamente hace poco estaba pensando que una de las herramientas que suele tener muchas veces la oposición, y no lo digo por el votante de la oposición, sino por una cuestión más política, mediática, es sacar de contexto las cosas. Por ejemplo, no sé, pegarle al gobierno por algo que no es culpa de él, ¿no? Y no aclarar cuál es el contexto mundial. Porque si vos te dicen que acá hay problemas con eso y no te dicen que ese problema está ocurriendo también en otros países, vos creés que la culpa... que el problema es argentino, netamente, y esa es una forma de manipular. Claro, a eso me refería. Tu aclaración es válida, a eso me refería. Bueno, igual es conocido que en todas partes hoy el gasoil falta. Sí. Así que bueno, a ver tu tema, tenías un tema para que nos traías muy interesante. Sí, a ver,
Vamos a cambiar un poco nosotros como país hemos sido muchas veces invadidos, nos han robado las Malvinas, por ejemplo, tuvimos invasiones inglesas durante 1806 y 1807, de muchas maneras se puede perder parte del territorio argentino, también se pierde identidad cuando nosotros, es una opinión también personal, cuando nosotros desechamos nuestra lengua y adaptamos un montón de términos que vienen en inglés, cuando nunca escuchamos música nacional y siempre estamos solamente escuchando música extranjera. Y también, y esto viene a cuento precisamente por el tema del cine, también cuando las denominadas industrias culturales, dentro de las cuales está el cine y el teatro, no son debidamente protegidas por el Estado Nacional. Digo esto porque hoy voy a tratar un tema que es la primera vez que lo tratamos y que tiene que ver con que había una ley votada en diciembre del 2017, ¿sí? Diciembre del 2017, que es la ley 27.432, que fue votada en el Congreso y tenía como fin terminar con los fondos tributarios que reciben de manera directa el INCA, es decir, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, también el Instituto Nacional del Teatro, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y las bibliotecas populares que están insertas dentro del programa CONAVIP, e incluso la Radio Televisión Argentina, RTA. Es decir, todas estos organismos, estas instituciones, iban a partir de diciembre del último día de diciembre, del primer día, perdón, de enero del 2023, iban a dejar de tener esos tributos que actúan como subsidios para que para que Argentina tenga un bagaje cultural y pueda seguir haciendo cine, teatro, música. Entonces yo quería tratar este tema porque la semana pasada, felizmente, la Cámara de Diputados de la Nación prorrogó por 50 años las asignaciones específicas para sostener las industrias culturales. O sea, esto pasa al Senado, pero fue votado por 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones. Esperemos que en el Senado se apruebe esta ley, porque ampararía precisamente a todo lo que tiene que ver con nuestras industrias culturales, que es una manera importantísima de defender la industria nacional a nivel cultural, nuestro bagaje cultural, ¿no? Para señalar esto, puedo argumentar que el sector audiovisual es uno de los más pujantes y vigorosos de la Argentina, porque representan el 5,2% del total de la economía, según un último relevamiento que hizo el CONICET. Sin lugar a dudas, las industrias culturales posicionan a la Argentina a la par de los países del primer mundo. Fundamentalmente, el cine argentino sigue enriqueciendo el patrimonio cultural del país, y no olvidemos que es reconocido por el resto del mundo como una de las cinematografías más relevantes de Latinoamérica. Escuchen estas cifras. El cine argentino da trabajo a más de 634.000 personas por año. Dentro de esta cantidad de personas podemos tener a vestuaristas, productores, guionistas, técnicos, sonidistas, actores, por supuesto, escritores. La lista de talentos profesionales es inagotable, es realmente inagotable. Otra cifra que les doy: por cada película argentina se generan como mínimo 40 nuevos puestos de trabajo. El talento y la calidad de la industria audiovisual argentina es innegable. Debemos recordar aquí que Argentina tiene 2 premios Oscar a la mejor película extranjera
más 8 nominaciones también en el mismo, con la misma importancia de lo que significa el Oscar. Ha sido también Lucrecia Martel, jurado en festivales internacionales como el de Cannes y Venecia, y además cuenta con 14 galardones en múltiples festivales internacionales de la mayor categoría. Ha recibido premios el legendario Pino Solanas como mejor director en el Festival de Cannes, con su película Sur y también con El viaje. Y sabemos que en Argentina tenemos actores de renombre y directores también como Marcelo Piñeiro, Campanella, Trapero, bueno, una infinidad de talentos que nosotros no podemos desaprovechar. Recordemos, porque aquí en Argentina siempre nos dice, y tenemos que mirar a otros países del mundo, cómo se manejan en tal o cual cuestión. En realidad, referido a este tema, no hay país en el mundo que tenga una cinematografía sin subsidios del Estado. ¿Y por qué nosotros tendríamos que ser diferentes? Es decir, generalmente esto no se informa, pero quiero contar que cada vez que el cine argentino se financia con fondos propios que provienen de las entradas de cine. Es decir, cada vez que vos vas a ver una película, sea una película argentina o una película estadounidense o europea o francesa, bueno, obviamente Francia está dentro de Europa, digo, de cualquier nacionalidad, no importa. El 10% de la entrada que vos pagás va para un fondo que sostiene al cine argentino. Y también el 10% del precio de venta de los formatos físicos, por ejemplo los DVD, también se destinan al cine, y hay un porcentaje determinado de lo recaudado por el ENACOM que también sirve para este fin. Simplemente quiero terminar diciendo que la Argentina produce cine desde casi los comienzos del cine. La Revolución de Mayo fue una película dirigida por Mario Gallo y fue estrenada nada más y nada menos que en 1909, es decir, hace prácticamente 115 años. De hecho, es en homenaje a la fecha de su estreno que se celebra el Día del Cine Nacional. Enumerar a toda la cinematografía nacional sería interminable, pero nuestro país produce entre 120 y 150 películas por año. Yo quería señalar este tema muy poco hablado en los medios de comunicación, antes de pasarle a mis compañeros que quieren opinar al respecto, muy poco abordado en los medios de comunicación. Extrañamente poco abordado en los medios de comunicación, porque el cine, el teatro, la música nos enriquece de una manera extraordinaria. Entonces, prácticamente esto no lo escuché en los medios de comunicación, que la semana pasada en diputados salió que se prorrogaba por 50 años el tema del mantenimiento de los subsidios. Aquí en Voces Disidentes queremos recordarlo como una muy buena medida de los legisladores que votaron a favor para el mantenimiento de una industria cultural que nos identifica como país. Esto tiene que ver solamente, no tiene que ver solamente, mejor dicho, no tiene que ver solamente con el cine. Tiene que ver también con centros culturales, tiene que ver también con el teatro, con tiene bibliotecas, que ver con bibliotecas. Exacto. Entonces, al teatro también tiene su aporte, porque también contrata muchísimos actores y actrices, tiene que ver con centros culturales, con las bibliotecas públicas, con el mantenimiento de algo tan importante como las bibliotecas públicas, que hay gente que no puede acceder a un libro y a través de ese subsidio se mantienen hoy abiertas. Exacto. Entonces, es muy importante no perder nuestro patrimonio cultural. Así que, bienvenidos si se aprueba en el Senado esta ley de fondos de subsidio. No entiendo por qué le dieron caducidad en enero, en fin, sin palabras, haberle dado caducidad en enero del 2023.
Sí, y ya faltaba poco, perdón, Seba, ya Sí, faltaba poco, a fin de año entonces vencía. se tenía que tratar sí o sí, porque si no iba a Bien, caducar. esperemos que la aprueben también en el Senado. Como vos bien decís. Sí, Seba. Sí, tal como decimos siempre, aquellas noticias que generan polémica, que dividen a la población, que estimulan la grieta y todas esas cosas, son las noticias que muchas veces son más difundidas. Y aquellas en donde es más fácil obtener un consenso de toda la sociedad, por ejemplo, proteger la cultura argentina en términos artísticos, como lo que decías de la cuestión audiovisual, ese tipo de noticias, en donde la mayoría de la gente podría ponerse de acuerdo en que tiene que protegerse eso, ahí esa noticia no tiene difusión. Se difunde siempre lo que genera más polémica y no aquello en lo que podríamos coincidir la mayoría de los argentinos. Y cuando decimos que no hubo la suficiente cobertura mediática, no decimos que nunca se haya mencionado en los medios, sino que se le da una cobertura, se le da muy poco espacio, se le dedica poco tiempo. Y no es una noticia hegemónica de esas que se entera todo el mundo. Bueno, hay noticias que cuando pasan se entera todo el país y te la pasa a la 24 Para ser justos, en todos los programas que tienen que ver con el mundo del espectáculo y culturales se ha hablado de esto y se han hecho manifestaciones y se ha tratado este tema. En los noticieros, bien decís vos, poco y nada. Pero en los programas que tienen que ver con el mundo del espectáculo, el mundo del cine y del teatro, se ha tratado. Sí, yo me refiero ahora, a esa... No todo el mundo ve, como vos decís, este tipo de programas. Claro, no, Debió pero... haberse puesto más énfasis también en todos los canales de noticias. Yo me refiero a esas noticias que vienen a Exacto. uno, que uno no necesita ser un entendido o una persona culta en un determinado ámbito o un seguidor para enterarse, sino que esa noticia viene a vos, como lo que hacen con la mayoría de las noticias cuando quieren que te enteres, te la pasan por todos lados y no es imposible que no te enteres. Y una cosa más, ¿es solamente por el cine o hay también otros ámbitos involucrados? Cine, teatro, música, bibliotecas. Yo para aclarar, porque si no puede parecer que es solamente el cine. No, lo acabamos de decir. No, lo acabamos de decir. Yo porque se pone el énfasis ahí, si no parece que lo otro... Puse el énfasis allí porque hay rescaté una nota donde se hablaba de la importancia del sector audiovisual. Sí. Pero esto abarca, insisto, para que se entienda, abarca cine, teatro, música, bibliotecas. Sí. Entonces es fundamental. Lo que mencionábamos recién, claro. Sí, pero para aclarar que hay una importancia repartida entre todos estos ámbitos. Tal cual. Ana, por eso hablamos de patrimonio cultural, forma parte de nuestro patrimonio cultural. Bueno, este tema es muy grosso, muy importante, que acabamos de decir, pero el que vos tenés muy importante también. Bueno, yo iba siguiendo la línea de que nosotros muchas veces, por eso digo, como voces disidentes, en realidad hemos denunciado muchas cosas, tanto los meganegocios, como la hidrovía del Paraná, como la megaminería, como la pesca ilegal, etcétera, etcétera. También hablamos en algún momento de una empresa que es una de las principales exportadoras, que es Vicentín, que en la época de Macri, en realidad, misteriosamente, de ser la sexta exportadora del mundo, pasó, en el 2019 terminó siendo la primera exportadora, pasando por arriba a otras grandes empresas. Pero hasta aquí no tendría nada de raro, sino fuera porque también en la misma época se le concedió un préstamo por $350 millones, lo que por el Banco Nación, lo que equivale al 20% del activo del banco. O sea, es muchísimo lo que se le ha dado. Y después, al poco tiempo, insólitamente en diciembre, esta empresa que 6 meses antes dijo que facturaba $4.200 millones, misteriosamente en el mes de diciembre, 6 meses después, cuando le preguntaron, tuvo que demostrar sus activos, había bajado su facturación a $100 millones. De 4.200 a 100. 10 veces menos. Ajá. En realidad, además no es solo Vicentín. Esta empresa forman parte de la misma empresa 20 empresas que tienen que ver con el mismo grupo. Bueno, desde el 2020, a raíz de justamente muchas anomalías como esta, que no le daban los balances, y que además se declara en cesación de pagos, obviamente fue a la justicia. La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario citó a los 17 directivos de Vicentín en este último tiempo, en esto que va del 2021 al 2022, fue citando a los directivos de Vicentín y decidió ampliar y profundizar la imputación que se realizó en octubre del 2021 a la figura de administración fraudulenta, que incluye delitos que van desde la presentación de balances falsos, justamente como el que acabamos de nombrar, hasta defraudaciones y estafas. La imputación esta se dio en el marco de una investigación que además produjo, fíjense ustedes,
por el destino de 50.000 toneladas de granos que la cerealera Commodities entregó en 2019 a la empresa Renova y que fueron traspasados a Vicentín sin ningún tipo de autorización. Además, como siempre, también en su momento denunciamos, la triangulación que ejercía Vicentín en la hidrovía del Paraná. Con el tema de Paraguay, ¿no? Y, por supuesto, Vicentín no pagaba impuestos. Esa triangulación no la realiza solo Vicentín, hay que ser sinceros. Se presta a muchas otras empresas y a muchos otros, digamos que contrabandos. ¿Por qué? Porque al no tener dragado el canal Magdalena, ya lo explicamos la otra vez, las empresas tienen que ir a Uruguay, triangulan Uruguay, Paraguay, y entonces no pasan por Puerto Argentino. Amén de que en la hidrovía existen puertos ilegales donde se cambian, entre ellas lo hacía también Vicentín, cambiaba los granos, entraban a Paraguay y volvían a salir, se cambiaban en esos puestos ilegales a barcos con bandera paraguaya. Claro. Entonces entraban de nuevo con al Paraguay, pero nunca con bandera argentina. Claro. Por lo tanto, no pagaban impuestos. Entonces, esta triangulación la hacían obviamente con el objetivo de evasión impositiva y además vaciamiento, ¿no? Venían siendo denunciadas desde hace rato, desde enero del 2020, y bueno, hasta que estalló finalmente el escándalo, cuando además se declara en cesación de pagos del crédito que yo mencionaba de 350 millones de dólares. Por eso, bueno, ahora hay un diputado de la provincia de Santa Fe. Bueno, ahora la Corte Suprema de Santa Fe declaró, ellos presentaron quiebra y declaró nula la quiebra. O sea que no podían presentar quiebra. La convocatoria de acreedores por ahora la suspendió esta Corte Suprema de Santa Fe. Pero no seamos ingenuos, que esto no tiene que ver con la defensa de los acreedores, sino en realidad la dilación de los temas que competen a esta denuncia, ¿no? Carpes, un diputado santafesino que es además escritor y además periodista, que es Carlos de Frade, dijo que bueno, que este es un momento donde la Argentina tiene la necesidad de nacionalizar Vicentín. Y dijo además en sus declaraciones que Vicentín era el fugaducto del macrismo, porque toda esa plata que ellos denuncian, en algún momento fue denunciada a Vicentín por una fuga de capitales de 790 millones de dólares. Linda cifra, ¿no? 790 millones de dólares de fuga de capitales. Por eso el diputado lo llama fugaducto. Pero dice con esto que esta fuga tuvo que hacerse sí o sí con la complicidad de funcionarios del Banco Nación de esa época y la complicidad evidentemente del Banco Central de la República Argentina. Así que bueno, finalmente sostuvo importantes las declaraciones de este diputado. Dice: Vicentín puede ser una herramienta para satisfacer las necesidades de la pobreza de nuestro pueblo. Siempre hay tiempo para intervenir en la empresa y es imprescindible recuperar la iniciativa política. Lo que es fundamental es que el gobierno nacional, ahí viene nuestro querido presidente, se despierte y empiece a pelear por la reactivación no solamente de Vicentín como empresa nacional exportadora, sino para recuperar el liderazgo del comercio exterior argentino. Y si el gobierno nacional sigue dormido, es un sueño bastante parecido a la complicidad, ¿no? Ahí viene nuestro querido presidente que dijo en este momento, sí, no, seguí. Claro, Alberto Fernández hace poquito declaró que, bueno, expropiarla no, pero sí tener algún tipo de clamp down, que es lo que está permitido dentro de la ley, significa que el gobierno pueda intervenir y participar como justamente porque el Banco Nación es el principal acreedor. Entonces, como una parte mayoritaria dentro de la misma empresa y tomarla como empresa testigo para todo que tenemos problemas con abastecimiento de alimentos, ¿no? Sí, no, tal cual. A ver, la importancia que tiene para vos, oyente de Voces Disidentes, esto no es solamente que es una empresa que si quiebra, si no quiebra. Hay 350 millones de dólares que son tuyos y míos y que los tiene gente mafiosa que vació la empresa y ahora quieren decir que la quieren declarar en quiebra. El precio de los alimentos que vos pagás cuando vas al chino depende también de esto. Claro, de todas las empresas. ¿Correcto? Correcto. Entonces, Albertito Fernández, estás en los 30 minutos del segundo tiempo. Te quedan 15.
para salir ganador de este verdadero desafío que es tratar de meter la cuchara lícitamente del Estado en Vicentín para favorecer al pueblo argentino? Estás en los 30 minutos del segundo tiempo, no tenés todo el partido. A ver si te apuras un poco, Albertito Fernández. Sí, cerramos con esto, Ana. Cerramos ¿Qué con querés? esto, no, y te iba a decir que son tan caraduras, pero tan caraduras, que por estos 350 millones de dólares ofrecen pagar ofrecen pagar el 20% y que le sacan una quita del 80%. Entonces, por supuesto que tanto el director como el presidente del Banco Nación dijeron que esto es un atentado a la posición del Banco Nación. Yo digo que es un atentado a todos los argentinos. Tal cual. ¿No es cierto? Formamos parte de todos los argentinos. Tal cual. Y te doy un último dato y cerramos para el corte, que todas las oligoempresas, digamos, son su mayoría extranjeras. Facturan 90.000 millones de dólares al año que entran a la Argentina por estos 90.000 millones de dólares entran a la Argentina por exportaciones de estas oligoempresas, pero fíjate vos, ¿cuánto queda para la Argentina de eso? Para la Argentina, para nosotros, Sí, la décima parte más o menos. 10 ¿no? millones, Sí. 10 millones de dólares. O sea que sería importante tener una empresa que tuviera dentro de esa empresa es una oportunidad de tener una representación de nacionalizar Vicentín. Una empresa testigo, Testigo, eso una es lo que empresa estamos testigo, pidiendo. correcto. Vamos a nuestra primera pausa. ¿Querés olvidarte de tus limitaciones visuales ocasionadas por la presbicia? Laboratorio Óptico Miravia tiene la solución y te ofrece una bonificación exclusiva del 30% para los oyentes de este programa. Llámanos al 4855-6003 o al 11 3701 3924. Distinguida atención en sus locales de Villa Crespo y Villa Pueyrredón. Óptica Miravia. Acércate y ya vas a ver. Mírame a los ojos, dime si no ves a quien te hace abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos, irresponsable. Oh, dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Embarazada, vas por el tercer mes y nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que causa estragos, irresponsable. Oh, dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Bien, aquí estamos oyendo un tema que tiene un poco más de 20 años, justamente acá se lo estaban preguntando, tiene ya unas 2 décadas y poco más de eso. Me refiero a Memphis La Blusera,
este tema que bueno fue un gran hit de ese entonces. En el videoclip aparece Carla Conte, no sé si lo vieron, bueno, mucho más joven obviamente que ahora. Ella aparece ahí, una de las curiosidades, ¿no?, que podemos mencionar. Este grupo se hizo muy popular en la década de los 90, por si alguien por ahí se lo perdió y es más joven y no lo escuchaba. Se hizo muy famoso en esa década, pero la verdad es que ya viene de mucho antes. Ellos se formaron en los últimos años de los 70s y se popularizaron mucho después. Su cantante, lamentablemente, Adrián Otero, falleció hace unos 10 años más o menos, en un accidente muy triste. Y es muy curioso que justo el día en que se iba a anunciar por prensa que iba a seguir la banda tocando con otro cantante, ese día que iban a anunciarlo por prensa, la continuación de la banda, digamos, se enteraron que falleció otro integrante del grupo. Eso me pareció bastante llamativo. Pero bueno, un gran grupo y aparte un cantante con una voz de blues en serio, ¿no?, que parecía a las voces internacionales, ¿no? Pero bueno, más allá de este intervalo musical, voy a hacer una reseña acá, voy a tratar de que sea ágil, relacionada con el triunfo de Petro en Colombia, ¿no? Por lo general, cuando gana algún candidato progresista en Latinoamérica, tratamos de, en este bloque, hacer una reseña más o menos general para que se entienda qué es lo que propone ese candidato, ¿no? Voy a hablar un poco de eso y un poco de su contrincante, ¿no? En su momento hablé de Xiomara Castro en Honduras y de Boric en Chile, así que voy a hablar de este caso, ¿no? Bueno, en pocas palabras, a Petro se lo ha considerado un presidente de izquierda. Yo la verdad no es por hablar bien ni mal, simplemente que dudo bastante que se pueda considerar de izquierda. Yo más bien lo vería de centro. Pero bueno, es lo que suele pasar hoy en día, que la sociedad, los partidos políticos están tan a la derecha que hasta el que es de izquierda no es de izquierda, ¿no? Es una cosa media rara, todo termina corriéndose a la derecha. Por lo tanto, un izquierdista termina en el centro, digamos. De todos modos, se dice que este presidente no se asociaba directamente con el socialismo, sino más con el nacionalismo. O sea, nunca fue precisamente izquierdista, según lo que cuentan tradicionalmente cómo pensaba Gustavo Petro, ¿no? Pero bueno, hace algunas propuestas que no son revolucionarias, pero que está bueno mencionarlas. Por ejemplo, una economía ambiental, o sea, apartarse de todo lo que es la economía extractivista, el fracking y todas estas cosas, e ir hacia algo llamado economía verde, a favor de las energías renovables y todas esas cosas, y toma el ejemplo de lo que serían los Países Bajos, ¿no?, donde tienen grandes niveles de desarrollo, ¿no? Él dice que toma como modelo estos países y que ahí es donde es lo que él usa de inspiración para afirmar que evidentemente, según él, las cosas irían bien aplicando un modelo de estas características. El tema es que, bueno, el petróleo en Colombia, según se sabe que es la principal fuente de ingresos, y por eso hay toda una polémica, ¿no? Él dice que se quiere separar de lo que es el chavismo, por ejemplo, con el tema del petróleo, y que no quiere que la economía pase solo por ahí. Bueno, él dice ese tipo de cosas, pero también fue muy criticado por presidentes muy conocidos de Latinoamérica, como por ejemplo Lula da Silva, el expresidente de Brasil, que ha dicho que el petróleo es fundamental para financiar los programas sociales y ese tipo de cosas, y que hay una contradicción, que si vos no querés si vos querés dejar de lado el petróleo, no vas a poder aplicar la política social de inclusión que vos querés aplicar. Por lo tanto, hay una especie de paradoja ahí, y que no se sabe bien cómo la va a resolver, ¿no? Hay un experto venezolano en todo lo que es el petróleo, un señor que se llama Francisco Monaldi, que dice que Petro va a tener que negociar, va a tener que renunciar a una parte de sus ideas, porque es muy utópico llevar a la práctica todo eso que él quiere en lo que respecta al ambientalismo, como diciendo que tan ambientalista no va a poder ser, porque si no, eso le va a jugar en contra en su proyecto económico. Bueno, la otra propuesta que tienen es el tema de la propiedad rural, ¿no? Él dice: no voy a expropiar propiedad privada ni nada de eso, pero voy a tomar medidas para disminuir la desigualdad, ¿no? Él dice que va a subir impuestos a la propiedad rural que no esté usándose adecuadamente, que no esté trabajándose. Eso es lo que esté ociosa, digamos. Sí, eso es lo que él dice.
Y es importante mencionar que la mitad de las tierras de Colombia está, la mitad, un poco más del 50% de las tierras de Colombia está en manos del 1,5% de la población. O sea, menos del 2% de la población tiene la mitad de las tierras de Colombia, cosa que es bastante para pensar. Y bueno, también está el tema, ¿no?, del conflicto armado colombiano y con el tema de las tierras, la disputa de las tierras, a quién pertenecen las tierras y todo ese tipo de cosas, que viene desde hace mucho. Se dice que ya cada 30 años más o menos hay algún lío con esto, ¿no? Bueno, lío por decirlo suavemente, que hubo conflictos armados en la década de los 30, en la década de los 60, en la década de los 90, y que ahora, bueno, hay una supuesta voluntad de diálogo con esos sectores, ¿no? Así que vamos a ver cómo termina esto, pero cada 30 años, ahora también se vuelven a repetir 30 años desde la década de los 90, ¿no? Bueno, mirá que en los últimos, o sea, 220 años de vida republicana jamás había subido un gobierno de izquierda, eso es importante remarcarlo. Y también recordemos que la subida o el ganar las elecciones de Petro tiene que ver también, acordate que en el 2019 hubo un estallido social importante en Colombia. Y a partir de ahí después se firmó un acuerdo de paz con la FARC, y yo creo que eso también lo fue llevando a un cambio en la política de Estado, o sea, que la gente girara un poco, cansados del uribismo, digo yo. Uribismo, sí. Cansado de todo eso, lo haya llevado, ¿no es cierto?, haya llevado el voto hacia otro tipo de política. Él habla de generar más igualdad con la gente, y todo lo que él fue hablando creo que lo llevó a la gente a votar, la verdad que a una muy buena elección que hizo Petro, ¿no? Más del 50% de los votos. Eso. Bueno, sí, claro, y la propuesta o sea, lo que quiere la gente tampoco es la gran cosa, y lo que él propone son cosas más de sentido común. Por ejemplo, no es algo revolucionario en sí. Por ejemplo, cosas como la que podría proponer, como la que ha propuesto Boric en Chile, por ejemplo, salir de las jubilaciones privadas e ir hacia un sistema mucho más cercano a lo público, ¿no? Un sistema que él dice de jubilaciones que sea único, público y universal, en sus propias palabras, y que no dependa de la capacidad de pago de sus pacientes, dice. Bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Que según muchas personas que están jubilándose ahora, que vienen con el sistema que había de los 90, el sistema privado que viene de los 90 más o menos allá, dicen que están viendo que bueno, no se les está pagando lo que se les tendría que estar pagando, y que prefieren volver al sistema que había en otros tiempos, volver al sistema público que había en otros años atrás, ¿no? Así que bueno, eso es lo que básicamente lo de Petro. Habrá que ver si el hecho de tener una vicepresidenta, ¿no?, de raza así negra, afrodescendiente, no sé cómo decirlo, y mujer, habrá que ver si, espero que eso realmente se aplique en cuestiones feministas y antirracistas, que no sea una cosa simplemente por los votos, sino que evidentemente represente una política que se va a aplicar en materia, ¿no? En materia de lo que tiene que ver con la mujer y con la variedad étnica, etcétera. Sí, es como que logró sintonizar a lo que llamamos nosotros normalmente la población negra, ¿no? Sí. Ellos le dicen palenquera y racial, que está, digamos que en las dos costas de Colombia, o sea que ella sintoniza particularmente todas las costas colombianas, la gente que habita las costas colombianas, de un lado y del otro, que es muy, muy pobre. Claro, bueno, que yo quería mostrar esa parte y menciono algunas cosas curiosas de su contrincante, que bueno, ya perdió las elecciones, pero me parece tener que mencionar el caso de Rodolfo Hernández, que era su principal contrincante, que era el típico, la derecha alternativa, esa segunda derecha que aparece, que por lo general es bastante irracional. Acá ya sabemos quién toma ese lugar, ya no lo voy a mencionar porque lo mencioné 800 veces, pero todos lo sabemos. Y bueno, en distintos países está pasando lo mismo. Aparece algún tipo medio delirante, medio loco, que dice yo tengo la solución, y se presenta como un outsider, como un antisistema, y termina siendo más sistema después que lo demás. Pero bueno, lo que sea. Está bien, eso muchos me lo van a discutir, pero la cuestión es que hay muchas similitudes. Bueno, a Rodolfo Hernández, el candidato que finalmente terminó perdiendo las elecciones en Colombia, muchos lo conocieron como el candidato de TikTok, porque el tipo, si bien es un señor de más de 70 años, el tipo se avivó de que iba a captar el voto de la gente, especialmente de los jóvenes haciendo videos en TikTok. O sea, el tipo hacía esos videos, evidentemente eso le funcionó muy bien, porque parecía que era un tipo que estaba en la onda. Moderno.
Bueno, y es el típico, lo asocian con Donald Trump por el típico discurso, ¿viste? Del anti-establishment, el tipo que es políticamente incorrecto, que dice esas cosas que nadie, ningún político tradicional se animaba a decir. Bueno, las dice, ¿no? Y hay ciertas similitudes que se pueden encontrar. Bueno, en el caso de Rodolfo Hernández viene de familia de clase obrera, o sea, el tipo no es que nació rico como otros, que no voy a mencionar, que siempre fueron ricos, y ahí hablan de la meritocracia cuando a ellos nunca le faltó nada. En cambio, este tipo parece que sí viene de abajo y se ganó lo que tiene. Se metió todo en la cuestión de la construcción, en la época justamente también de los 90, cuando había muchas familias pobres que no... y había problemas económicos y etcétera. Y bueno, él se comprometió, se metió en estas cuestiones, ¿no? Y aparte tiene una visión que no es tan de derecha, tiene su lado social, eso hay que reconocerlo, porque dice cosas como lo siguiente: a los ricos les va mejor si los pobres tienen plata en el bolsillo. Dice, los ricos arman la producción y los pobres la consumen. Entonces él lo ve como una dualidad, o sea que es lógico lo que dice. No tiene por lo menos el pensamiento, no parece tener el pensamiento xenófobo de Trump. En ese sentido que yo lo separaría, ¿no? Pero bueno, y también una curiosidad que es que dice que va a luchar contra la corrupción. Bueno, muy original. Y también formó la llamada literalmente Liga de Gobernantes Anticorrupción, ¿no? Así que bueno, es muy políticamente incorrecto como hubiera sido Trump, ¿no? Como hablar vulgarmente, insultar, hacerse, ¿viste? Provocar. Dio una entrevista para CNN en pijama, por ejemplo. Y bueno, al igual que Trump, los dos son multimillonarios y fueron toda la vida empresarios, y recién de muy grandes se dedicaron a la política, en ambos casos. Y menciono brevemente las polémicas que tuvo este señor en los últimos 5 o 7 años. Los últimos menos de 10 años pasaron las siguientes cosas de este señor que perdió las elecciones, y que cada uno juzgue si fue bueno que las perdiera o no. Pero esta persona estuvo metida en algunos problemas. Desde el 2016 en adelante, primero dijo que era un gran admirador de Hitler. Después dijo, no, me confundí, yo quise decir Einstein. Bueno, claro, ¿quién no se puede? ¿Cómo no te vas a confundir? Abismo, claro, no hay que ver una cosa con la otra, hay un abismo. Bueno, él dice que admiraba mucho el pensamiento de Hitler. Vaya a saber por qué, o cómo se puede defender eso. Bueno, después, bueno, en 2018 le pegó frente a las cámaras a un alcalde, lo acusó de corrupto, de dictador, de no sé qué. Lo golpeó, pueden buscar el golpe en YouTube por si no me creen. Dijo también después, posteriormente, que las venezolanas son una fábrica de hacer chinitos pobres. Cada uno entenderá lo que quiere decir esto. Y lo último, que es un candidato anticorrupción, que se autoproclama de anticorrupción y está acusado de corrupción, por lo cual estaría en una situación un poco complicada. Bueno, ese es el perfil, en pocas palabras, de los dos candidatos. Ganó Petro, pero bueno, era para ver los dos modelos de país de alguna manera. Bien, que se estaban presentando. Está preocupado Estados Unidos en Colombia. Bueno, es la primera vez que es la primera vez que en Colombia se establece una elección donde exacto. Entonces es un hecho importantísimo porque con la política uno determina también si puede mandar a sus hijos al colegio, si puede comer o no puede no comer, si tiene una casa o no tiene una casa. Por eso la política es importante. También trae un aire de cambio en Latinoamérica, ¿no? Es un aire fresco. Veremos próximamente será Lula en Brasil. Veremos qué es lo que puede hacer Gustavo Petro, que no le aten las manos, digamos. Vamos a nuestro segundo corte, por favor. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal, 4331-5762 o 4331-5764. ¿Alguna vez probaste los sorrentinos fritos y tequeños? Acércate a Sofritos Tres Trigos, en el local 26 del Paseo de Compras Ferimunro, en Mitre y Ugarte. También podés llamarnos a nuestro delivery al 11 2462 8327.
No te quedes con las ganas, te vamos a sorprender. Estamos escuchando a lo que muchos conocen como los Rolling Stones argentinos, me refiero a los Ratones Paranoicos. Bueno, esta banda, ya todos saben, musicalmente, estéticamente, en la forma de cantar, etcétera, tuvo muchas semejanzas con lo que fueron los Rolling, pero después, bueno, fue adquiriendo su propia identidad con lo correr de los años. Hace poco cumplió 60 años el cantante, como muchos recordarán, y cerró la noche a todo rock, porque le llevaron el auto por exceso de alcohol cuando volvía a la casa. Así que bueno, el rock se aplica a la vida también, como diría Capusotto. Y bueno, también han llegado a tocar, incluso a trabajar a telonear a Keith Richards, el guitarrista de los Rolling, llegaron a tocar antes de él. Grabaron también con Mick Taylor, también otro guitarrista de los Rolling. También tuvieron la colaboración de un ex productor de los Rolling Stones hace como 30 años. Así que bueno, una banda rollinga con todas sus letras y con todo respeto. Vamos a lo siguiente, a ver. Bueno, muy bien. A mí siempre me gusta cambiar un poco rotundamente de tema y traer algunas cosas, algunos cuentos, algunas historias, sobre todo cuando tienen algo que ver o que nos dejan alguna enseñanza o alguna curiosidad. Y aquí he traído un cuento que dice el burro y el tigre, ¿no? Un día en la selva el burro le dijo al tigre, les cuento, el pasto es azul. Entonces, a lo que el tigre respondió, no, el pasto es verde. La discusión, bueno, los llevó a ellos a discutir acaloradamente hasta que decidieron ponerlo bajo la lupa del rey de la selva, del león. Entonces fueron a verlo al león y entonces el burro se adelantó y le dijo al león, ¿no es cierto, su majestad, que el pasto es azul? A lo que el león lo mira con mucha templanza y le dice, sí, el pasto es azul. Bueno, entonces, pero el tigre le dice, pero el pasto es verde, el pasto es azul, repite el león, por lo cual te voy a dar un castigo, le dice al tigre, el león le dice al tigre, te voy a dar un castigo de 4 años en silencio. El burro, más que contento, saltando, se fue repitiendo, el pasto es azul, jajaja, te gané, el pasto es azul, y volvió a su lugar. Entonces, cuando se quedan a solas, el tigre le dice, está bien, yo voy a cumplir el castigo de los 4 años, pero, su majestad, el pasto es verde. Sí, el pasto es verde, le dijo el león. ¿Y por qué le dijo al burro que era azul? Entonces le dijo, bueno, te voy a contestar, no tiene nada que ver con la pregunta si el pasto es verde o es azul. El castigo se debe a que no es posible que una criatura como vos, siendo tan inteligente, puedas perder tu tiempo
con alguien como el burro, que encima venga a molestarme a mí con sus preguntas. Entonces, esto nos deja una enseñanza que tiene que ver con que nunca debemos perder tiempo en discutir con quien en realidad, cuando la pregunta o el tema no tiene sentido, ¿no es cierto? De última, hay personas que siempre, vos sabés que la discusión es muerta, no tiene ningún sentido porque, o a lo mejor por ego propio, o porque son testarudos, siempre van a querer tener la razón. Entonces, hay que hacer como dijo el león, no llevarle la punta directamente, que prime la inteligencia, y dejarlo que siga creyendo, o que siga en su ignorancia como el burro, ¿no? No vale la pena discutir para mantener la paz o la tranquilidad, ¿no? Era, digamos que el consejo de este cuento, ¿no? Me dijo, hay que ser inteligentes y no dejarse arrastrar tanto. Tiene que primar la inteligencia de no entrar en discusiones que no conducen a nada. Bien, yo diría utilizar el apasionamiento o la pasión cuando realmente vale la pena. Y esto que digo tiene que ver con una cosa que parece no relacionada, pero hoy 22 de junio se ha declarado el Día del Futbolista Argentino, y esto tiene que ver con precisamente el cumplimiento de 36 años de aquel gol de Diego Armando Maradona en el famoso 2-1 en el Mundial del 86, el 2-1 a Inglaterra. Y señalo esto porque tiene que ver con la pasión esto, y me mandaron un mensaje que puede parecer de fútbol exclusivamente, pero se aplica a muchas cosas. Una nota, una carta, en donde una persona le habla a la pelota y le dice: a vos te jugué en cancha de 11, de 9, de 7 y de 5. A vos te jugué en cancha de césped, de tierra y también en piso. Te jugué con lluvia, con sol, con 0 grado o con 40 grados. Yo jugué al fútbol con botines, en zapatillas y descalzo. Te jugué con hermanos, con amigos, con parientes y hasta con desconocidos. Te jugué esguinzado, lastimado, con fiebre, con dolor de muela, con dolor de panza, dolor de cabeza, con plata y sin plata. Por vos salí llorando de una cancha, pero también salí sonriendo, salí peleando, salí abrazado o salí en soledad. Por vos jugué por la coca, por la birra, por el asado, por la camiseta. Por vos jugué contra los casados y después, cuando me casé, jugué contra los solteros. Jugué por puntos, jugué por nada y jugué por todo. Es por todo eso y por mucho más que hoy, Día del Futbolista, puedo decir que lo mejor que me pasó en la vida después de mis hijos es este amor que te tengo y que nunca se acabará. Porque cuando estoy con vos, querida pelota, querido fútbol, es cuando me olvido de todo, de todos los problemas, de todos los dramas. Es cuando incluso me olvido de mí mismo. Por eso que viva el fútbol, por eso que viva este día. Y yo quería rescatar este texto que me mandaron, porque tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la pasión con la que ese día, un 22 de junio de 1986, el gran Diego defendía nuestra camiseta argentina ante los invasores ingleses. Por eso me maravilló este texto. Y quienes jugamos al fútbol y quienes sentimos el fútbol, sabemos que la pasión que nos mueve es tan grande que, como dice el final, nos olvidamos de todo. Por eso nuestro reconocimiento en este día, esto va más allá del fútbol, tiene que ver con la pasión y tiene que ver con el amor de todo un pueblo por un deporte que es el deporte nacional y por algo lo es. Ya nos estamos despidiendo. Bueno, el fútbol ya sabemos que mueve grandes pasiones y en el argentino es, la verdad que es a full, ¿no? Tal cual. Ponen el cuerpo como es, cuerpo, alma y vida. Tal cual. Alma, vida y corazón. Bueno, buenas noches a todos y será hasta el próximo miércoles. Que tengan una maravillosa semana. Bueno, buena semana y hasta la próxima. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.